Yo voy a hablar sobre un tema muy importante para mí, ¿sí? por lo que trabajo. El silencio. El silencio en la clínica terapéutica. Soy muy mala oradora, por esto que leeré. Mi participación radicará en hablar sobre un tema que es de suma importancia en la clínica terapéutica. El tema del silencio, de las narrativas no decibles, de las narrativas no contadas. El tema del silencio, de la obligada secrecía, de lo no articulado, es algo que me preocupa y ocupa seriamente en mi labor terapéutica. El silencio trastoca la integridad del individuo, amordaza, debilita y desdibuja su identidad. Le resta fuerza personal, lo aísla de los otros, llevándolo a perder autonomía e independencia. Por todo esto, el dolor del silencio es tan intenso como aquello que lo originó. Lo opuesto al silencio es hablar. Hablar significa abrirse, poner en palabras lo que se siente, ya sea un dolor, aflicción o sentimientos. Todos hemos vivido situaciones que nos lastiman, que duelen e impiden nuestro bienestar. Muchos de los problemas mente-cuerpo, síntomas físicos, sufrimiento emocional, las enfermedades psicosomáticas, las crónicas, las estigmatizadas, están estrechamente relacionadas con historias no contadas, con dramas reservados, con relatos clandestinos guardados celosamente bajo llave. Es así como se vuelven voces silenciadas. ¿Por qué surge el silencio? ¿Qué lleva a una persona a borrar su voz? Son muchas y diversas las causas, pero citemos algunas que la clínica nos enseña todos los días. El silencio deriva en muchos casos del abuso de poder en las relaciones personales, como los abusos sexuales en la niñez, la violencia física, verbal y psicológica, diversos eventos traumáticos, las muertes de seres queridos, el abandono, la desprotección, el maltrato, etc. Una vez que se ha sufrido el trauma emocional, sea el que fuere, lo sano sería que la persona hable del daño y sea sostenida, cuidada y protegida por alguien de confianza, que la ayude a curar las heridas psicológicas. Alguien significativo que pueda sostenerla y defenderla. Esto no siempre es posible. En muchos casos la persona que ha sufrido un daño emocional no cuenta con alguien que la escuche y menos aún que la proteja. Hay casos donde se silencia la propia voz para proteger una relación vital, para no delatar a quien le ha hecho daño, para evitar castigos y represalias, para no hacer sufrir a los otros, etc. Muchas personas también callan para sobrevivir. Reiteradamente escucho en mi trabajo que para construir y mantener los vínculos humanos más preciados, las personas eligen qué historias de vida pueden contar y cuáles callar. Se guardan de expresar historias que solo en diálogos privados o en la consulta pueden relatar sin riesgo. Esto es muy grave, muy triste y preocupante, ya que el silencio aísla, condena, elimina la oportunidad de crear relaciones y vivir la vida con libertad y disfrute. No me quedo callada, no quiero preocupar, no quiero cansar,
o no me entenderían, o no me creerían si cuento lo que me pasa. Temen no encajar en relaciones que deben preservar. Temen al juicio social, moral y a la censura de las personas significativas. Silenciar la expresión personal crea un terreno propicio para la aparición de síntomas físicos, sufrimiento emocional o conductas negativas. En los casos más graves, las personas se desvinculan del contacto con los otros, viven en una especie de autismo, encerrados en su propio mundo, y su autoestima y confianza en sí mismos se lesiona seriamente. Una pregunta que frecuentemente me hago al lidiar con estos problemas en la terapia es: ¿son las relaciones humanas más preciadas que la vida misma? Parece que sí. Somos seres sociales que requerimos de los otros, de los afectos, de la comprensión, del apoyo y compasión para superar problemas. La clínica nos enseña reiteradamente que las personas que no pueden narrar sus historias entran en dilemas por lo no decible. Se encuentran en una situación llamada doble vínculo. ¿A qué se refiere el doble vínculo? En el doble vínculo se da un atrapamiento inevitable, sin alternativas para escapar del dilema, y por lo tanto, la persona se aísla, enmudece. No hay posibilidad de entablar conversaciones con los otros. Haga lo que haga, lo hace sufrir. Si habla, hay una consecuencia negativa. Si no habla, también. Es conveniente comprender el contexto social que obliga a las personas a callar e intervenir en el contexto para que puedan hablar de sus historias en los espacios convenientes. Hay un punto que quiero resaltar que me parece de suma importancia. En los casos graves de silenciamiento personal, el aislamiento afecta áreas importantes de las vidas de las personas donde eran competentes antes. Pueden perder habilidades intelectuales, físicas, emocionales, pierden habilidades para relacionarse, incluso con las personas más cercanas, comprometiendo de esta manera su valía y su dignidad. También carecen de un lenguaje que les permita conversar con otros acerca de su vivencia, y en los casos más graves pierden la capacidad de reconocer sus emociones, desvirtuando así sus percepciones, es decir, sienten una cosa cuando deberían sentir otra. Las personas que han crecido en entornos difíciles o donde la expresión de las emociones es rara vez reconocida, dejan de experimentar sentimientos y sensaciones que corresponden, se anestesian para no sentir enojo o dolor, desconectándose de lo que sienten. Algunos carecen de vocabulario emocional para enunciar sus experiencias de vida en forma narrativa y dicen, por ejemplo, no sé qué siento, no siento nada, no sé cómo nombrar lo que me pasa. Muchas veces no pueden situar lo que les sucede en una escala de gravedad. Entonces tenemos que ayudar, los terapeutas, a crear un lenguaje personal para que las personas, valga la redundancia, hablen consigo mismo y con los otros. No podemos comprender nuestra experiencia sin un lenguaje. Y si no comprendemos la experiencia que vivimos, nos sentimos impotentes para comunicarnos con los otros. Hay historias de vida de las cuales no se puede hablar sin correr riesgos. Cuando estas no pueden ser compartidas, obstruyen toda posibilidad de solución y se vuelven narrativas destructivas al ser reprimidas, negadas o vividas en soledad. Tales historias son tan amenazadoras que se guardan en secreto y se convierten en problemas en el cuerpo y en la mente. ¿Qué debemos hacer los clínicos para ayudar a las personas a recuperar su voz? Debemos crear en la terapia el tipo de conversación y relación
que permita contar relatos importantes. Escuchar con empatía las veces necesarias que la persona quiera hablar del problema, no importa que lo reitere. Y si aún escuchando lo que lo aqueja, sigue narrando una y otra vez la misma historia, hay que preguntarnos, ¿qué nos quiere decir con la misma narrativa? Como profesionales tenemos que ser muy respetuosos y alentar la expresión de la voz. Las personas se avergüenzan de hablar sobre lo mismo. Debemos decirles que no se sientan avergonzados, ya que esta es una emoción muy difícil de sobrellevar. Estemos ahí para escuchar eso que se repite, y juntos con la persona que nos consulta, buscar su significado. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué no hemos escuchado? ¿Qué falta por enunciar? Escuchar con un oído compasivo y comprensivo facilita la apertura y el cambio. Recordemos que la voz silenciada no tuvo lugar para enunciarse en el momento del trauma ni después. Así que escuchando una y otra vez, las narrativas irán cambiando, dando espacio a discursos positivos. También sugiero que facilitemos a los pacientes y a sus familiares que puedan relatar sus historias personales, que los ayudemos a entenderse entre ellos en vez de sentirse amenazados, cambiar la calidad en las relaciones y que se abra un camino para escapar del dilema. Garantizar la seguridad y protección para quien pueda abrir un dilema no decidible. Descubrir juntos caminos para evadir el poder del secreto. El peso de las historias familiares, el peso social y cultural, puede crear dilemas humanos. Hay que hablar si esos dilemas se pueden o no discutir públicamente. ¿Qué sí se puede decir? ¿Qué no? Todo de lo que no se puede hablar produce una especie de mortaja, de secreto alrededor de sus vidas, que aísla a las personas de los otros. Hay que animar a las personas a que hablen fuera de la consulta para vincularse con el mundo. ¿Con quién pueden empezar? ¿Con personas conocidas de tiempo atrás o con las que recién ha conocido? ¿Qué personas y situaciones les son menos amenazantes? ¿Por dónde empezarían? ¿Dónde se sienten más seguros? ¿Qué contextos les dan sostén, seguridad y confianza? ¿Con quiénes puede hablar sin sentirse juzgados? Quitar las mordazas toma tiempo. Los profesionales tenemos que tener paciencia para escuchar y escuchar las veces que sea necesario. Las más de las veces el problema no es una falta de insight, ni un problema mental, sino de libre expresión. Tenemos que encontrar nuevos lenguajes que generen nuevos discursos, que fomenten el respeto por las personas a quienes atendemos en la consulta y por nosotros mismos. También sucede que nos enfrentamos a veces con un paciente que está estancado en un dilema, empantanado en medio de múltiples narrativas silenciadas que impiden avanzar hacia una solución. Si se habla, hay amenazas implícitas, por lo que se anula toda conversación acerca del problema. El creer que si se revelan narrativas de vida crítica provocaría desilusión en los otros, o la persona puede sentir miedo por considerarse inaceptable, todo esto amordaza, constriñe su vida, y sus pensamientos se vuelven íntimos, y sus emociones las desvinculan de su persona. En los discursos en secrecía, la persona mantiene sus relatos en su teatro privado. Eso es muy triste. No temamos escuchar el dolor del otro, ya que en el acto de escuchar se juegan muchas cosas. La expresión libera y sana. Nos recuerda que no estamos solos, que siempre hay formas para salir de las encrucijadas que la vida nos impone.
Siempre hay personas que nos pueden acompañar a salir del silencio y aislamiento. Solo hay que afilar las antenas para ver quiénes pueden ser compañías confiables y comprensivas. Me gustaría terminar mi participación diciendo: muchas veces uno no puede salir solo y no estamos solos. Gracias.